Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Capítulo número 10, amén, de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, amén. La ignorancia del canal de salvación, 10, 1 a 11, amén. El apóstol Pablo, nos habíamos quedado, hermanos queridos, amén, de que para siempre, gloria a Dios, ¿verdad?, en la parte de la descripción de la justicia de la fe, la descripción de la justicia de la fe, amén, que desde el versículo 6 en adelante, versículo 6, ¿verdad?, al 11, vamos dando lectura al versículo número 6, al versículo número 7, al número 8, aleluya, amén, gloria a Dios. Y si nos da el tiempo, ¿verdad?, pues entonces también leemos el versículo 9. Pero en esta noche vamos a leer, ¿verdad?, 6, 7 y 8. Gloria a Jesús. Dice la poderosa palabra del Señor de la siguiente forma: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Repito, para la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. El 7 dice: o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El 8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a leer el 9 también: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, vamos rápidamente, vamos a entrar en el análisis del versículo número 6. Amén. Aleluya. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Acá dice: pero de la justicia que procede de la fe dice así: no digas en tu corazón quién podrá subir al cielo. Esto es para hacer que Cristo descienda. Alaba. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, aquí vemos que el apóstol Pablo personifica, amén, la justicia como si ella misma hablase. O sea, de ahí la construcción de la frase en la que contrapone la justicia por la ley a la voz de la justicia por la fe, que habla contra el intento de establecer una justicia por medio de la ley. El mensaje es tomado del Antiguo Testamento, es un pasaje correspondiente al libro de Deuteronomio, amén, capítulo 30, verso 11 al 14. Y la referencia directa en el texto tiene que ver con la ley y con el mandamiento, donde dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Amén, aleluya, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. El texto ha sido modificado por Pablo, anteponiéndole una expresión tomada de otro pasaje anterior del mismo libro. No digas en tu corazón, Deuteronomio capítulo 8, verso 17, amén, no digas en tu corazón, usada por Moisés para hacer reflexionar al pueblo sobre la entrada en la tierra prometida y el asentamiento en ella, no como algo alcanzado por méritos, sino como un regalo de la gracia de Dios. Amén. Deuteronomio 9, 4 al 6. Ahora, la prohibición del pasaje de la ley, la prohibición del pasaje de la ley, la sitúa en el contexto de la epístola. Está llamando la atención a un pensamiento que no ha salido al exterior, ni se ha expresado con palabras, pero está presente en la intimidad de la persona. Repito, está llamando la atención a un pensamiento que no ha salido al exterior, ni se ha expresado con palabras, pero que está presente en la intimidad de la persona. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Ahora, la referencia deuteronómica, ¿verdad? O la referencia que hace el libro de Deuteronomio, como se ha indicado antes, tiene que ver con el mandamiento de la ley. Preguntamos, ¿en base a qué lo utiliza el apóstol para referirlo a Cristo? Según el apóstol se trata no del cumplimiento de la ley, sino de la justicia por la fe. O sea, anteriormente enseñó que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Versículo 4 de este mismo capítulo 10, que el fin de la ley es Cristo. O sea, no se trata pues de alcanzar el mandamiento y hacerlo descender a los hombres para que lo cumplan, sino de hacer
bajar a Cristo mismo. Amén, repito, no se trata de alcanzar el mandamiento y hacerlo descender a los hombres para que lo cumplan, sino de hacer bajar a Cristo mismo. Subir al cielo era imposible para el hombre por su propio esfuerzo, ¿verdad que sí? Y todavía lo es. Por tanto, es imposible que el esfuerzo humano hubiera sido capaz de hacer descender a Cristo del cielo a la tierra. Y esto corresponde a la acción de la gracia por la que Dios envió a su Hijo en el momento soberanamente determinado. Gálatas 4:4, ¿verdad? Que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer. Amén. Por lo tanto, fue Él, sin ningún condicionante ni esfuerzo humano, imposible para alcanzar lo que descendió del cielo a la tierra. ¿Para iniciar qué? Para iniciar el proceso de la salvación que lo llevaría a la cruz, luego al sepulcro y por la resurrección y ascensión a la diestra de Dios. No es por esfuerzo humano que el descenso de Cristo se produjo, sino en base a la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Que el descenso del Salvador obedece al amor infinito de Dios por los pecadores perdidos. Amén, amado. Repito, el descenso, ¿verdad?, del Salvador obedece al amor infinito de Dios, perdón, por los pecadores perdidos. Ningún mérito humano hubiera podido influir en esa decisión que se produjo antes de cualquier acción humana. Por consiguiente, todo esfuerzo del hombre por subir al cielo para bajar a Cristo no solo es potencialmente imposible, sino que sería la negación de la realidad de la obra de salvación. Si el hombre no puede hacer nada para llevar a cabo el proceso de salvación, si todo esfuerzo para la justificación es vano, no tiene más recursos que aceptar por la fe la oferta divina para justificación. ¿Ve, hermano? Su nombre sea la gloria. ¿Ve? Por lo tanto, como dice el versículo, ¿verdad? Gloria a Dios. No diga en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a Cristo. Amén. El 7 dice, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, que no diga en su corazón, ¿verdad?, quién subirá al cielo, ni tampoco diga en su corazón quién descenderá al abismo. Amén. O sea que, en otras palabras, aquí vemos que la segunda pregunta, ¿verdad?, ¿con quién? Intensifica el texto de Deuteronomios 30:13. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros, amén, el mar, para que nos los traiga y nos haga oír, a fin de que lo cumplamos. La adaptación del texto es también notable, pero en el mismo sentido que lo que se ha considerado para el anterior. El trasladarse a otro extremo del mar lo utiliza el apóstol para referirse al descenso de alguien al abismo, que la profundidad del mar simbolizaba en el entorno del lenguaje figurado hebreo. Repito eso, amado, para que usted vea. El trasladarse a otro extremo del mar lo utiliza el apóstol para referirse al descenso de alguien al abismo, que la profundidad del mar simbolizaba en el entorno del lenguaje figurado hebreo. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Ok. Del mandamiento que cita Moisés a Cristo, en el sentido expuesto en el versículo anterior como fin de la ley. Nadie pudo subir al cielo para hacer descender al Redentor. Del mismo modo, nadie puede descender al lugar de los muertos para hacerlo resucitar de entre ellos. El término abismo, usado por Pablo en el versículo, da lugar a especulaciones sobre el posible descenso del Señor a los infiernos para proclamar el evangelio a los espíritus encarcelados. Aquí abismo implica profundidad. Amén. Aquí abismo implica profundidad y se usa en sentido de sepulcro, lugar donde fue puesto Jesús luego de su muerte en la cruz. Amén, amado. Repito, aquí abismo implica profundidad y se usa en sentido de sepulcro, lugar donde fue puesto Jesús luego de su muerte. Aquí el 7 dice, o quién ha de bajar al abismo. Esto es para sacar a vida de entre los muertos a Cristo. Alaba que Él es bueno. Fíjate, hermano, que la Reina Valera dice, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Que prácticamente ahora vendría haciendo lo mismo. Por eso, en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Dice, porque no se te pide que hagas cosas tan difíciles para alcanzar la justificación, ni las has de buscar lejos de ti. Por lo tanto, hermanos queridos, es importante ese hecho, ¿verdad? Que abismo implica profundidad, amén, y se usa en sentido de sepulcro, ¿verdad? Lugar donde fue puesto Jesús
luego de su muerte en la cruz. Cualquier intento humano será un rechazo a la obra efectuada por Dios mismo en su gracia para justificar a todo aquel que crea. El triunfo sobre la muerte obedece a la obra de Dios y en modo alguno a cualquier acción humana. Amén, amado. Y en modo alguno a cualquier acción humana. Por lo tanto, el versículo 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mas ¿qué dice? Acá dice el 8 más. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cerca de ti, o sea, cerca está de ti la palabra que da la justificación. En tu boca está y en tu corazón. Esta palabra es la palabra de la fe que predicamos. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, amado, ¿qué pasa con esto? Bueno, el apóstol introduce una nueva referencia a la Escritura mediante una pregunta retórica. Sino, ¿qué dice? Que en alguna medida responde a los interrogantes planteados en los dos versículos anteriores. La justicia que es por la fe se expresa claramente en la palabra. Amén. La justicia que es por la fe, aleluya, se expresa claramente en la palabra. Y la justicia que es por la fe no exige imposibles para el hombre, sino algo fácil de alcanzar. O sea, esta cuestión la dilucida mediante la aplicación del pasaje de la ley, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Deuteronomio capítulo 30, verso número 14. O sea, Dios había dado su palabra a Israel, por consiguiente estaba cerca de ellos. Amén. Dios había dado su palabra a Israel, por consiguiente estaba cerca de ellos. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. La podían leer, estudiar, memorizar sin grandes esfuerzos. Amén. Podían leerla, estudiarla, amén, memorizársela sin grandes esfuerzos. Podían decirla a otros porque estaba en tu boca. Amén. Podían decirla a otros porque estaba en tu boca. Podían meditar en ella porque estaba en tu corazón. Quienes aman la Escritura y sentía celo, amén, aleluya, por Dios, leía y estudiaban su palabra. Repito, quienes amaban la Escritura y sentían celo por Dios, leían y estudiaban su palabra. Lo grave de esa situación es que la palabra daba testimonio de Cristo y lo anunciaba. Amén. Lo grave de esa situación es que la palabra daba testimonio de Cristo y lo anunciaba. Juan 5:39. Amén. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Por lo tanto, hermano, las señales mesiánicas que hizo Jesús están profetizadas. De ahí la gravedad de rechazar su invitación. Repito, las señales mesiánicas que hizo Jesús están profetizadas y de ahí la gravedad de rechazar su invitación. Juan 5:40. Y aceptarlo por la fe, despreciando al Salvador para proseguir en su obstinado camino de la búsqueda de la justificación por las obras de la ley. Los milagros del Señor eran señales inequívocas de que era el Mesías. Así lo entendieron algunos de los líderes de la nación. Y esa es la grave situación que conduce a la reprobación espiritual de Israel. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Conocían la Escritura, decían amarla, pero no la creían. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Bendito Jesucristo. Amén, amado. O sea, conocían, repito, conocían la Escritura, decían amarla, pero no, amén, no la creían. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok, amado. Antes de pasar a la última cláusula del versículo, llama la atención la aplicación que Pablo hace del pasaje de Deuteronomio. Los maestros de Israel, especialmente en su tiempo, solían adaptar el contenido del texto para sustentar sus proposiciones. O sea, aparentemente esto es lo que hace el apóstol. No es posible, ¿verdad?, una semejanza entre ambos, el apóstol y los maestros de Israel, porque aquel está escribiendo bajo su condición de apóstol y su escrito es un escrito inspirado, por lo que el uso que se le da es conforme al pensamiento y voluntad de Dios. Y esta sorprendente forma interpretativa está en el pensamiento de grandes exégetas. Amén. Por ejemplo, como Wilkins, ¿verdad?, que escribe, si bien es correcto indicar que en la exégesis judía de la Escritura, de manera especial en la secta del Corán, ¿verdad?, se procedió entonces con método similar, ya que se concibió el texto de la Escritura como proclamación escatológica del acontecimiento de salvación que se cumple en el presente. Sin embargo,
No se puede cerrar los ojos al hecho de que este cese, amén, es que para siempre es sumamente violenta, incluso en el marco de aquel método, amén, aleluya, donde dice aquel método habitual de entonces. La eliminación de toda referencia a la Torah, con lo que se pone por primera vez a Deuteronomio 30 en posición a Levíticos 18:5, oposición que no existe en modo alguno, solo puede explicarse como polémica consciente. Amén, nombre del Señor, aleluya. Ok, ahora escuche llamado. En cuanto al mensaje que Pablo predicaba, estaba contenido en la Escritura. Amén. El mensaje que Pablo predicaba estaba contenido en la Escritura. Y esa es la razón de calificarlo como la palabra de fe que predicamos. ¿Ve, hermano? El sentido aquí, amén, de palabra de fe, oiga esto, amén, escuche esto, el sentido aquí de palabra de fe no es tanto con el mensaje que expresa el contenido de la fe, sino el que anuncia la justicia por la fe. O sea, el mensaje es un llamamiento a la fe del oyente que acepta la justicia de Dios y abandona la suya propia. Gloria al que es para sí, amén, gloria a Dios. Repito, el mensaje es un llamamiento a la fe del oyente que acepta la justicia de Dios y abandona la suya propia, abandona su justicia y acepta la justicia de Dios, ¿verdad? En la fe en Jesucristo, amén. En nombre del Señor, amén. Ok, el versículo 9 dice, el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Ok. La traducción de la conjunción que o por qué depende en gran medida, aleluya, la exégesis. De la traducción de la conjunción que o por qué depende en gran medida la exégesis de lo que sigue, o sea, el análisis de lo que sigue. Muchas versiones traducen aquí que, lo que implica tácitamente una vinculación con lo que antecede, en cuyo caso sería esta la palabra de fe que predicamos, amén. Una palabra que lleva a una confesión y a una aceptación como contenido de su mensaje. Sin embargo, aquí la traducción debe ser por qué, amén. Debe ser por qué. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Por qué dice que debe ser porque, hermano? Escuche bien. Porque en cuyo caso la palabra de fe que predicamos del versículo anterior es lo que el mismo versículo dice. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esa palabra cerca a ti es la palabra de fe que predicamos. Luego sigue la confesión y el testimonio de la fe aceptada. Se trata de la inclusión de una confesión de fe prebautismal a la que estaban acostumbrados los creyentes. Pudiera ser, aunque no es necesario entenderlo así. Ahora, muchos eruditos entienden que esa era la fórmula de la liturgia bautismal en la iglesia primitiva, en la que el que se bautizaba respondía con esta fórmula de fe que resumía el carisma elemental, en donde testificaba de que para él Jesús era el Señor y que había creído en su resurrección. Con todo puede ser simplemente el traslado a la experiencia de la salvación de lo que es la palabra de fe predicada que está cerca de ti, tanto que está en la boca para confesión y en el corazón para aceptación. Siendo así, hermano, el verdadero creyente no guarda íntimamente la aceptación de que Jesús es el Señor, sino que la confiesa abiertamente como testimonio personal. El Señor dio gran importancia a la confesión pública. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria al dulce nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok. La confesión aquí tiene que ver con la exclusividad del señorío de Cristo frente a otros que se constituían como señores. Repito, la confesión aquí tiene que ver con la exclusividad del señorío de Cristo frente a otros que se constituían como señores. No tanto en el contexto social, sino en el religioso, en donde el emperador de Roma se hacía llamar Señor en sentido divino. Los cristianos afirmamos ahora, como entonces, que Jesús es el Señor. Ningún otro ha sido exaltado a la suprema dignidad divina de ser Señor más que Jesús. Esta confesión producía conflictos, muchas veces de alto riesgo, en el mundo greco-romano. Muchos cristianos murieron por negarse a confesar que el Señor era el emperador de Roma.
exaltado religiosamente a una condición divina. Por lo tanto, hermano, la misma dificultad estaba en esta confesión entre los judíos. Llamar a Jesús Señor era confesar que Jesús es Jehová, y ningún judío que no hubiera creído verdaderamente estaría dispuesto a tal afirmación. El título Señor tiene que ver con el reconocimiento de la deidad de Jesús, y la forma en que el Nuevo Testamento utiliza este título implica necesariamente el reconocimiento de que Jesús es Dios, siendo Señor soberano que rige todo el universo y es Señor de la iglesia desde su resurrección. Cristo, hermano querido, se manifiesta como quien está al lado de Dios con autoridad y acreditación de Dios de manera definitiva desde su resurrección, a partir de la cual le invocamos como, amén, Señor Jesús, amén, Señor Jesús, Curios y Jesús, amén, en el griego, Curios y Jesús, amén. Jesucristo no es otro que Dios mismo que se revela, amén. Jesucristo no es otro que Dios mismo que se revela. Ningún otro título expresa mejor el hecho de la glorificación de Jesús, que lo constituye como juez universal a causa de su señorío. Y de ahí que, refiriéndose al encuentro escatológico con los que serían juzgados, Jesús diga que entonces le dirán Señor, Señor. Señor es el título que conviene a la soberanía de Jesús. Los cristianos creemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios y que todos sus enemigos le están sometidos. Decir que Jesús se sentó a la diestra de Dios es confesar que es que Curios y Jesús, o sea, el Señor Jesús. Confesar que Jesús es el Señor es confrontar al judaísmo en su idea unitaria en el seno de la deidad. O sea, es generar sobre el cristiano una sentencia a muerte por blasfemo al afirmar que un hombre, a ojos de los hombres, Jesús de Nazaret, es Dios manifestado en carne. Bendecido sea la misericordia del Señor. Por lo tanto, amado, la confesión que está en la boca del cristiano sale al exterior como evidencia de la fe que hay en su corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la cara. Digo, aquí dice, habla la boca. Amén. Lucas 6:45. La fe que alcanza la justicia de Dios no es un acto intelectual. Amén. La fe que alcanza la justicia no es un acto intelectual, sino vivencial. Es decir, no se cree como aceptación mental, aunque la comprende, sino como entrega de la vida al Salvador. Amén. Aleluya. O sea, y creyeres en tu corazón, amado. Por lo tanto, una confesión sin fe es una burla. Oiga esto. Hello, una confesión sin fe. Hello, ¿se oye o no se oye? Es una burla a Dios. Repito, una confesión sin fe es una burla a Dios. Pero no es menos cierto que quien ha creído no puede dejar de confesar al Señor. O sea, una burla, ¿verdad? Una confesión sin fe, pero aquel que ha tenido fe, aleluya, amén, no puede dejar de confesar al Señor. Cristo mismo demandó una confesión pública a la mujer que en secreto tocó su manto. Creer con el corazón es la aceptación plena de la obra de Cristo y no solo una aceptación intelectual. Por lo tanto, amado, tampoco se trata de un aspecto sugestivo o emocional. Aquí corazón no es simplemente el asiento de los afectos o de las emociones, sino la plena expresión de vida, lo que en el uso bíblico se entiende como la razón misma de la vida, como dice el sabio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, amén, gloria a Dios. Siendo así, amado, lo que se cree con el corazón o también en el corazón, que producirá la confesión con la boca, el reconocimiento que Jesús es el Señor, está plenamente vinculado con la verdad histórica de su resurrección. Si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, amén, si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, o sea, no es posible confesar que Jesús es Señor sin creer que fue resucitado de los muertos. Por medio de la resurrección es posible el señorío de Jesús. La fe en el resucitado determina que la salvación, la muerte y la resurrección de Jesús son el núcleo del evangelio. Como ya se consideró antes, sin la muerte no hay expiación y sin la resurrección no hay justificación. Acuérdate, sin la muerte no hay expiación y sin resurrección no hay justificación. Con todo debe entenderse el versículo en el contexto del párrafo
en donde Pablo habla de su anhelo hacia Israel. En tal sentido, la justificación por la fe es posible solo si se acepta como realidad esencial que Jesús ha resucitado. No importa si un judío estaba o no persuadido de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, quien cumplió todas las profecías en su nacimiento, vida, ministerio y muerte. Es necesario para que pueda ser salvo, amén, aleluya, que crea en su corazón que fue resucitado por el poder de Dios y que por esa resurrección y exaltación a la diestra de Dios tiene las llaves, es decir, la plena autoridad sobre el dominio de la muerte para dar vida al que cree en él. Creer en la resurrección es de todo punto imprescindible para alcanzar la justicia de Dios, que es Cristo mismo, por la fe. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermano, la consecuencia de la fe es esta: será salvo. Amén. La consecuencia de la fe es sencilla: será salvo. La fe lleva a la justificación. La justificación conduce a la seguridad de salvación. El mensaje de fe proclamado tiene que ver con la certeza de la salvación que se alcanza por gracia mediante la fe. O sea, aquel que cree en él, aquel que cree, el que deposita fe en el Salvador, el que recibe a Cristo y es recibido por él, recibe con el Salvador la salvación. Amén. Recibe con el Salvador la salvación. Por lo tanto, la respuesta a la fe es el perdón de los pecados y la vida eterna, resultado de la justificación. Repito, la respuesta a la fe es el perdón de los pecados y la vida eterna, resultado de la justificación. El pueblo de Israel, por no creer y seguir en su justicia, abandonando, o tal vez mejor, rechazando y con ello despreciando la justicia de Dios, no puede alcanzar la justificación y por tanto la salvación. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, hermano, yo quería darle un detalle referente a este versículo, gloria al nombre del Señor, aleluya, ¿verdad? De Romanos capítulo 10, versículo 9. Bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Un punto importante, aquí está. Sobre, ¿verdad? La palabra de fe y todas estas cosas que hemos venido hablando. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Para abundarlo un poquito más. Amén, hermano. Ok, porque Romanos 10, ¿verdad? 8 y 17 en este caso, revela cuál es el método de Dios para conducir a los hombres a la fe. Llamado. Dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Esta expresión es equivalente a la frase, la palabra de la cruz. En 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz se refiere al fundamento del evangelio. O sea, la palabra de fe enfatiza el único modo posible de su recepción, hermano. Y esta palabra de fe comprende toda la historia del evangelio, porque abarca la proclamación de la encarnación de la segunda persona de la deidad, que es Cristo, de su muerte en sacrificio por el pecado, de la sepultura, de la resurrección testificada por muchos y del hecho de que fue ungido como el Mesías, el Cristo. Amén. Entonces, cuando dice que se haya de creer con el corazón y de confesar con la boca, subraya la profundidad del acto de fe. Repito, que se haya de creer con el corazón y de confesar con la boca, subraya la profundidad del acto de fe. Amén. Sigue diciendo Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que es el versículo 9 donde estamos. Ok. Ahora, ya dijimos, ¿verdad?, que estas palabras constituyen una cita de Deuteronomio 33 y 14. Amén, amado. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Porque el texto dice, pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. O sea, el vocablo confesar, oiga esto, el vocablo confesar significa literalmente, significa literalmente hablar la misma cosa. Amén. La palabra o el vocablo de decir confesar significa literalmente, no simbólica, no mito, no. Literalmente hablar la misma cosa. O sea, estar de acuerdo con algunas personas con relación a algo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, significa por tanto estar de acuerdo con todo cuanto la Escritura dice acerca de Él, lo que incluye todo lo que estos dos nombres, Jesús y Señor, implican. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. ¿Entendió eso?
¿Lo entendió o no lo entendió? Repito, amén. El vocablo confesar significa literalmente hablar la misma cosa. Amén, hermano. Es, recalco, el estar, aleluya, de acuerdo con todo cuanto la Escritura dice acerca de él. Lo que incluye todo lo que estos dos nombres, Jesús y Señor, implican. O sea, confesar significa homologar. Amén. Confesar significa homologar, decir lo mismo, hablar juntos y por tanto lleva la idea de comprometerse por algo, hacerse responsable de algo. Alaba. Lo característico de la confesión es pues responsabilizarse en público por la fe. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Amén, hermanito querido. Repito, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Repito otra vez. Confesar significa homologar, decir lo mismo, hablar juntos. Y por tanto lleva la idea de comprometerse por algo. Comprometerse por algo. En este caso, comprometerse por la causa de Jesucristo. Amén, amado. Gloria al nombre del Señor. Hacerse responsable de algo. Alaba. Amén. O sea, lo característico de la confesión es pues responsabilizarse en público, no escondidito. Responsabilizarse en público por la fe. Con el corazón se cree que Dios le levantó a los muertos y la exaltación de Jesucristo es la confesión fundamental del cristianismo y presupone la resurrección y es la exaltación que aquí significa su señorío eterno. Ahora, oiga esto, oiga esto, que es lo que yo quería enseñar, hermano. Bueno, pues, Señor. El hecho de creer y de confesar, pregunto yo, ¿son dos cosas separadas? El hecho de creer y de confesar, pregunto, ¿son dos cosas separadas? ¿Sí o no? Amén, que sí. Amén, gloria a Dios. Ok, voy a explicarlo. Escuche bien, hermano. El hecho de creer y el de confesar, el hecho de creer y de confesar, no debe ser visto como cosas separadas. Amén. El hecho de creer y de confesar no debe ser visto como cosas separadas, sino como dos fases de un solo hecho. Amén. Son dos fases de un solo hecho. O sea, un corazón que cree para justicia y una boca que confiesa para salvación no son en realidad dos cosas, sino dos fases de la misma cosa. Con el corazón la fe es ejercitada. Amén. Con el corazón la fe es ejercitada. Con la confesión se expresa nada menos que la abierta lealtad del creyente a Cristo. Por lo tanto, amado, en el comienzo de la vida cristiana hay pues por un lado un aspecto que tiene que ver con el cambio de corazón que está implícito en el acto de fe y esto lleva a la justificación, que es una posición de aceptación delante de Dios, y esto implica, amén, por otro lado, la confesión de Cristo crucificado, resucitado y exaltado como Señor. A su nombre sea la gloria. Que es lo que estamos hablando ahí, hermano, de que cuando el personaje se convierte, se supone que hay un cambio. ¿Por qué supone que hay un cambio? Porque hay un cambio de corazón, ¿ve, hermano? Donde está implícito el acto de fe. Yo no puedo levantar mi mano, repetir una oración de que realmente acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero después hago otras cosas, ¿verdad? Que lo que están haciendo es manifestando y que testifican en contra de ese acto o ese supuesto acto de fe que yo hice, amén, en la persona de Jesucristo, amado. Y entonces pasa, hago cosas que después simplemente dicen lo que realmente hay en mi corazón. O sea, no ha habido un cambio, ¿verdad?, en mi corazón y por lo tanto significa que no ha estado implícito el acto de la fe. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya, amén. Por lo tanto, amado, la palabra del Evangelio es algo para confesar. Amén. La palabra del Evangelio es algo para confesar y es algo para creer.
confesarlo y para creerlo. O sea, se cree con el corazón. Amén. Se cree con el corazón. Y este concepto es fundamental. Ya hemos visto que la fe incluye conocimiento, asentimiento y confianza, lo cual implica que en la actitud de fe intervienen el entendimiento, los afectos y la voluntad. Bendecido sea la misericordia, Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, cuando dice que se cree con el corazón, Pablo no está mencionando, oiga esto, cuando dice que se cree con el corazón, el apóstol Pablo no está mencionando los actos como cosas diferentes del intelecto. O sea, el hecho de creer es una forma de pensar y no una forma de sentir. Alaba que Él es bueno. Ahora sí. Amén. Repito, el hecho de creer es una forma de pensar y no una forma de sentir. Creer es aquella forma de pensamiento que es guiada hacia un objeto por el testimonio de otro o por alguna clase de intermediación. Cuando la fe surge del silencio del corazón y se anuncia a sí misma y proclama la gloria y la gracia de Jesucristo como el Señor, esto es la confesión. El corazón en la Biblia es la sede de los deseos, de los afectos y de la voluntad del hombre. Bendito sea el que es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amado. Yo quería que nosotros entendiéramos eso, ¿verdad? Porque simplemente era importante, amén, aleluya, para que, ¿verdad? Darle un poco más de peso a lo que estamos estudiando en esta noche. Gloria a Dios, aleluya, amén. Ok. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿verdad?, se confiesa para salvación. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Que ese fue el que explicamos ahora. Amén. Ahora, dándole más peso, ¿verdad? También dice, gloria a Dios, una doble cláusula conclusiva sustenta la oración. Por un lado está la fe ejercitada o ejercida con el corazón. De nuevo se enfatiza una fe de entrega y no de intelecto. El creer mentalmente que Jesús es el Señor y en resurrección no salva a nadie. Ahora los mismos demonios creen eso, pero no se salvan. El apóstol afirma que con el corazón se cree para justicia. Esto es, se cree para justicia porque mediante la fe que se entrega a la obra del crucificado, recibe la justicia de Dios por la que como pecador es justificado, abandonando toda obra humana. Ok, no quiero que se me vaya a confundir, amado, pues aquí dice, ¿verdad?, que está hablando, ¿verdad?, de la fe ejercida con el corazón. De nuevo se enfatiza una fe de entrega y no de intelecto. Cuando hablamos de intelecto, no estamos hablando, como mencionamos ahorita, no es que el acto de creer, hermano, ¿verdad?, pues no es algo, no es un sentimiento, sino, hermanos queridos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es algo que se hace, amén, gloria al nombre del Señor, con el pensamiento. Recalco otra vez, el hecho de creer es una forma de pensar y no una forma de sentir. O sea, aquí dice entonces que, aleluya, se enfatiza una fe de entrega y no de intelecto. O sea, cuando habla de intelecto no está hablando de pensamiento, está hablando de conocimiento. O sea, ¿por qué? Porque los demonios sabían, ¿verdad? Aleluya, que Jesús existe, hermano. O sea, ellos creen, pero no se salvan. Hermano, ¿tú crees que hay un Dios? Seguro ellos creen, ellos saben. Y se vio manifestado cuando Jesucristo fue allá a la región de los Gadarenos. Porque has venido antes de tiempo para atormentarnos, sabemos quién eres. ¿Entiendes? El Hijo del Dios Altísimo. Fija. O sea, que ellos conocen a Jesús y creen en el sentido, ¿verdad?, de que saben quién es. Pero obviamente no se salvan. Porque tampoco es imposible un demonio le sirva a Jesús. Amén, amado. Por lo tanto, amado, no quiere para siempre. El apóstol afirma que con el corazón se cree para justicia. Esto es, se cree para justicia porque mediante la fe que se entrega a la obra del crucificado, recibe la justicia de Dios, por lo que como pecador es justificado, abandonado toda obra humana. Con el corazón se expresa aquí la contingencia de todo ser humano en materia de salvación. O sea, expresa el carácter existencial del hombre que con toda decisión depone lo que es ser ahí y ser así, para aceptar el ser ahí y ser así de Dios. Alaba. De otro modo, depone su yo para aceptar como yo el tú de Dios, que es Cristo. Al hacerlo así, alcanza la justicia de Dios en ese acto de fe que es entrega personal. O sea, en otras palabras, deja el primero yo
el segundo yo y el tercero yo, para entonces aceptar el primero Dios, el segundo Cristo, el tercero el Espíritu Santo. Amén. Y estos tres son uno. Por lo tanto, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Alaba, que Él es bueno. Amén. Siendo así, amado, la boca expresa el testimonio de haber sido salvo. Amén. Repito, la boca expresa el testimonio de haber sido salvo. Fe y confesión van siempre juntas. Fe y confesión van siempre juntas. La confesión de fe es testimonio natural de quien ha creído. Veamos que son dos fases de una misma cosa. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios manifiesta la realidad del asentamiento de Dios en su corazón. Bendito sea el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Ok, vamos entonces a terminar con el versículo 11, donde dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí dice, amén. Gloria a Dios, porque por esto dice la Escritura, cuantos creen en él no serán confundidos. O sea, para el 10 dice, porque es necesario creer de corazón para justificarse y confesar la fe con las palabras u obras para salvarse. Mire esto, hermano. Mire cómo lo dice acá esta versión, la católica, el versículo 10. Lea conmigo en la suya mientras va escuchando. Porque es necesario creer de corazón para justificarse y confesar la fe con las palabras u obras para salvarse. Por esto dice la Escritura, cuantos creen en él no serán confundidos. Hermano, cuando dice obra está hablando de qué? De obediencia. Hermano, palabra y la obediencia. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, el nombre del Señor, el versículo 11, la salvación es segura para el que cree. Pablo ha estado haciendo énfasis en que la justicia de Dios es la de que da justicia al creyente. Por tanto, Cristo mismo y la fe depositada en él es el fundamento de nuestra salvación. Esta verdad la asienta en la Escritura citando nuevamente de la profecía. De ahí la cláusula introductoria, porque la Escritura dice, amén. La cita ahora es de Isaías, donde se lee, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Como es habitual, el texto que Pablo usa está tomado de la versión de la Septuaginta, en el que se lee, en lugar de apresurarse, confundirse, defraudarse, avergonzarse. O sea, la palabra hebrea significa huir por miedo. En ese sentido, ninguno que crea tendrá ya temor, porque la condenación ha dejado de ser su final y la ira por el pecado ya no le alcanza. Es evidente entonces, hermanos, que la seguridad de salvación no comprende solo el momento presente o el futuro inmediato, sino que su proyección es una situación escatológica definitiva con proyección eterna. El salvo no teme ya al encuentro con Jesús en su venida, porque ya no es para el juez, ya no es para él el juez que dictará sentencia condenatoria, sino el Salvador que recoge a los suyos para que estén para siempre con él. Ese es el énfasis que el apóstol Juan marca cuando escribe, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 2:28. El amor divino se traslada a la experiencia de vida del creyente y es muestra del nuevo nacimiento, de manera que la vida en el amor genera confianza de haber sido regenerado y por tanto para que tengamos confianza en el día del juicio. Esta es la certeza absoluta para quien ha creído en Cristo en sus propias palabras. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Amén, amado. Vamos a darlo hasta aquí. Que para siempre, aleluya. Amén. Y de Jesucristo. Y entonces, amado, nos quedamos en el versículo 12 al 13. Ignorancia del carácter universal de la salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Amén. El 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Así que, amado, no es que para siempre, vamos a verlo hasta aquí. Gloria a Dios, dándole gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos permitió una vez más el poder estar en esta noche. Bendito Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Será hasta mañana a la misma hora, si Dios lo permite. Así que, hermano.